Muy buenos días con todos, mi nombre es Henry Eduardo Vilca Camargo y hoy vamos a presentar nuestro trabajo que es una resolución judicial. Bueno, el presente trabajo analiza el recurso de nulidad número 443-2019 Lima, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú. El caso trata sobre un delito de feminicidio en un contexto de violencia familiar y la discusión sobre la posible inimputabilidad del acusado. La defensa sostuvo que el imputado padecía de un trastorno psiquiátrico y que por ello no podía ser considerado responsable penalmente. Sin embargo, la Corte Suprema señaló que no basta con alegar un trastorno mental, sino que este debe ser grave, comprobado científicamente y existir al momento de los hechos, afectando la capacidad del sujeto para comprender la ilegalidad de su conducta. En este caso, los informes médicos presentados no demostraron de manera suficiente que el acusado hubiera perdido sus facultades mentales al momento del crimen. Por ello, la Corte confirmó la sentencia condenatoria y la pena impuesta. Finalmente, esta resolución es importante porque establece criterios claros sobre la valoración de la prueba psiquiátrica y reafirma la protección penal frente al feminicidio, especialmente cuando existen circunstancias agravantes como la gran crueldad. Bueno, le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Muy bien, continuando con la exposición, nos toca lo que es la doctrina. Mi persona, Naomi Alarcón Juárez, explicará lo que es la inimputabilidad según la doctrina. Entre los doctrinarios que se ha expuesto en el trabajo, tenemos a Felipe Villavicencio, el cual nos menciona que la inimputabilidad excluye la culpabilidad, porque el sujeto no tiene capacidad para comprender que su conducta es ilícita, ni mucho menos para seguir la ley. Por lo tanto, el Estado solo tiene facultades para sancionar a una persona que esté en pleno uso de su libertad y de su conciencia. José Hurtado Pozo nos menciona que requiere discernimiento y autodeterminación la culpabilidad. Por ello, una persona con trastornos mentales graves no puede recibir el mismo reproche penal o la misma pena, ya que no posee plena capacidad psíquica de sus actos. Percy García Carvero nos menciona que la imputabilidad es un requisito esencial de la responsabilidad penal. Según este autor, el Estado no puede castigar a una persona que no tiene capacidad de motivación normativa, es decir, a quien no pueda actuar guiándose por la ley. Alejandro Solís Espinosa explica que no toda enfermedad mental genera inimputabilidad. Debe demostrarse que el trastorno afectó realmente la capacidad de autodeterminación y comprensión del sujeto en cuestión. María Eugenia Vázquez Bayoche sostiene que la inimputabilidad debe de analizarse no solo en el ámbito del derecho, sino tener en cuenta la neurociencia y la psiquiatría. Por lo tanto, el juez al momento de analizar los hechos debe tener en cuenta las pericias psiquiátricas del imputado. Exposición de nuestro tema. Vamos a desarrollar el concepto y análisis de la parte demandante. El demandante, representado por el Ministerio Público, asegura que el acusado actuó de manera consciente y voluntaria al momento de cometer el feminicidio. La Fiscalía resaltó principalmente que el acusado sabía lo que estaba haciendo. También que los problemas de celos no son un problema mental que eh, elimine la responsabilidad penal. También que las pruebas médicas no son suficientes o no representan la gravedad mental como para que el acusado al momento... Como último punto, tocaremos lo que es la opinión del grupo. Como grupo, consideramos que la decisión tomada en este caso por la Corte Suprema es correcta, dado que considera o realmente hay evidencias, pruebas que demuestran que el señor Marco había cometido de manera consciente, voluntaria, este delito de feminicidio contra su expareja. Asimismo, vemos de gran importancia este análisis que realiza la Corte
en cuanto se mencionan y analizan criterios como es la culpabilidad y asimismo la imputabilidad. Uno, porque el señor Marco había alegado de que él tenía problemas psiquiátricos, de que no era consciente en cuanto a los efectos que generaba los actos que él cometía. Pero sin embargo, estos informes médicos que él presentó en la corte indicó de que no lograban lo que es demostrar que había una alteración grave en cuanto a su capacidad de poder entender la realidad. Esto se evidenció dado que el señor al momento de relatar los hechos lo hacía de manera detallada, lo hacía de manera coherente, había una lógica en cuanto al análisis o la detallación, bueno, la explicación que él daba. Asimismo, un factor importante es de que él huyó en cuanto el del lugar, porque justamente la policía le había atrapado cuando él estaba huyendo prácticamente del delito que había cometido. Eso es un factor en donde demuestra que el señor comprendía en cuanto a los efectos que generaba el acto que él ha cometido. Entonces eso fue un aspecto muy importante para determinar si realmente el señor podía apelar a este criterio del artículo 20, inciso 1. Como conclusión, tallamos de gran importancia esta decisión de la Corte Suprema porque evidencia en este caso lo que es la culpabilidad del señor Marco y afirma lo que es el cumplimiento de esta sentencia condenatoria de 25 años que ya anteriormente lo había determinado lo que es la Sala Penal Superior. Eso sería todo. Muchas gracias.